La pandemia de COVID-19 fue mucho más que una crisis sanitaria, ¿no? Para el mundo del trabajo significó una ruptura fundamental, un cambio forzado, abrupto, que de repente expuso todas las fragilidades de cómo veníamos operando. Hoy vamos a analizar justamente eso, las lecciones que nos dejó. Y esta frase da justo en el clavo. El punto de este análisis no es quedarnos pegados en el pasado, sino entender qué fue lo que esa crisis reveló sobre nuestras organizaciones para, ojalá, no volver a cometer los mismos errores. Así que vamos a sumergirnos en esto. Vamos a explorar 5 ideas, 5 supuestos que todos teníamos sobre el trabajo y que se hicieron añicos, revelando 5 lecciones importantísimas que, la verdad, no podemos darnos el lujo de ignorar. Empecemos con la primera lección, que quizás es la más obvia para muchos. Esa vieja creencia de que el trabajo de verdad solo puede pasar entre 4 paredes. Por décadas, muchísimas organizaciones funcionaron bajo esta idea, el supuesto de que la productividad estaba sí o sí ligada a tener a alguien supervisando en persona. La pandemia nos forzó a enfrentar una nueva realidad. Lo que de verdad mantiene a flote a una organización son los procesos bien pensados y los objetivos claros, no la ubicación de los escritorios. Y bueno, la falta de preparación fue más que evidente. La migración masiva al trabajo remoto se hizo, en la mayoría de los casos, a la carrera, sin infraestructura, sin protocolos. El resultado al principio fue un caos. Pero de ese caos salió un aprendizaje clave. La resiliencia de una empresa no está en el edificio, está en el diseño del trabajo. Ahora pasemos a la segunda lección. Una que, de hecho, cambió por completo la conversación sobre la salud en el entorno de trabajo. Antes de todo esto, la salud mental era vista como un tema blando, ¿no? Algo que era responsabilidad de cada quien, un asunto personal. La crisis nos demostró que ese es un error garrafal. El malestar psicológico es un fenómeno colectivo, un problema de la organización que tiene consecuencias directas en los resultados del negocio. Y los datos lo confirman. Vimos un aumento global de burnout, de ansiedad, de estrés. Cosas como la incertidumbre económica o la dificultad para separar la vida personal del trabajo en espacios pequeños, todo eso pasó factura. Y claro, ignorarlo tuvo costos muy reales. Más rotación de personal, más ausentismo y equipos completamente desgastados. Entonces, el punto crucial es este. El bienestar psicológico dejó de ser algo deseable para convertirse en un pilar estratégico. Es muy simple. Sin salud mental, simplemente no hay rendimiento a largo plazo. Vamos con la tercera lección, una que nos obliga a repensar y mucho nuestra relación con las herramientas digitales. Muchas empresas cayeron en la trampa de creer que comprar licencias de Zoom o Slack era sinónimo de transformación digital. Pero la realidad es que la tecnología es solo una herramienta, un habilitador. La transformación de verdad es mucho más profunda, es cultural, es de la organización. Por sí sola, la tecnología no cambia absolutamente nada. Y esto nos lleva a la trampa en la que cayeron tantas organizaciones. Adoptaron plataformas nuevas, pero solo para replicar las mismas prácticas ineficientes de siempre. ¿El resultado? Una explosión de reuniones virtuales, la famosísima fatiga de Zoom y una sobrecarga de información brutal. Porque la transformación real implica cambiar cómo se definen las metas, cómo se mide el trabajo, cómo se reparte la autonomía. La tecnología no va a arreglar un mal liderazgo o una comunicación deficiente. De hecho, lo único que hace es ponerles un reflector encima y hacerlos más evidentes. Vamos con la cuarta lección. Esta tiene un carácter más ético y es fundamental para pensar en el futuro del trabajo. La pandemia hizo añicos esa ilusión de que una misma política, una regla para todos, afecta a todo el mundo por igual. La cruda realidad es que el impacto de cualquier decisión de una empresa varía enormemente dependiendo de las condiciones de vida de cada persona. Y este gráfico conceptual nos ayuda a entender esas realidades tan distintas. Por un lado, había un grupo enorme de gente que simple y sencillamente no podía trabajar a distancia. Luego, otro grupo muy grande que sí lo hacía, pero en condiciones precarias, sin buen internet, sin espacio. Y finalmente, solo un grupo pequeño tenía las condiciones óptimas. No se puede crear una política como si todos vivieran lo mismo.
La lección para quienes lideran equipos es clarísima. Diseñar políticas ignorando estas desigualdades no es una acción neutral. Al contrario, es una forma activa de reproducir y hacer todavía más grandes las brechas que ya existen en la sociedad. Y con este llegamos a la quinta y última lección, que no es tanto sobre operaciones, sino sobre un cambio fundamental de mentalidad. Quizás el aprendizaje más profundo fue psicológico. Esa idea de que podíamos planificar a 5 años con total seguridad de que la organización tenía el control absoluto de todo, bueno, esa idea se rompió en 1000 pedazos. La realidad es que la volatilidad y la complejidad no son la excepción, ahora son la norma. Y esto, por supuesto, cambia por completo las habilidades que se necesitan. Pasamos de un mundo que premiaba la eficiencia en entornos súper estables a uno que exige adaptación y resiliencia para navegar contextos que son francamente caóticos. Al final del día, todas estas lecciones nos llevan a un mismo punto. El verdadero reto que tenemos por delante no es técnico ni operativo, es de liderazgo. Se trata de cómo guiar a los equipos a través de la incertidumbre, pero sin que el bienestar y el propósito se pierdan en el camino. Y esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Olvidar estas lecciones no es solo un error estratégico, es básicamente prepararse para repetir las mismas improvisaciones cuando llegue la próxima crisis. Porque la pregunta ya no es si habrá otra, sino qué tan listos estaremos para enfrentarla.